Imaginen una serpiente tan colosal que sus escamas son sombras y su aliento es el olvido absoluto. Cada noche, mientras el mundo duerme, esta criatura intenta devorar el sol para que el amanecer no llegue nunca más. Si los dioses fallan, el Nilo se secaría y las estrellas caerían del cielo. Bienvenidos, seguidores de Imperio de los Faraones, a un viaje por el poder más antiguo de la humanidad. Hoy, vamos a revelar los secretos de los 10 dioses más poderosos que dominaron las tierras de Egipto. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ningún misterio del pasado. Ni los propios faraones se atrevían a mencionar ciertos nombres sin un profundo respeto. Desde el creador del universo hasta la serpiente que intenta devorar la existencia, estas entidades moldearon la realidad que conocemos. Comenzamos nuestro recorrido con la figura más temida, aquella que representa la inexistencia misma. Apophis no es un dios en el sentido tradicional, sino una fuerza anómala conocida como Isfet. Es el caos que existía antes de la creación, y su único objetivo es devolver todo a la nada. Mientras otras deidades cuidan la vida o la justicia, Apophis encarna el vacío absoluto. Es el adversario eterno de Maat, el equilibrio sagrado del universo. Cada noche, al ponerse el sol, se desata una batalla colosal en el inframundo. Este enfrentamiento no es solo un mito, sino la razón por la que el mundo continúa su curso. Con su rugido atronador y su mirada que inmoviliza, Apophis intenta frenar la barca de Ra. Para los antiguos egipcios, de ver salir el sol cada mañana era la confirmación de que el caos había sido vencido una vez más por la unión de los dioses. Si esta serpiente lograra imponerse, la realidad colapsaría por completo. Representa la idea de que la vida y la armonía son frágiles y requieren protección constante, ya que la oscuridad siempre ronda los límites de la creación. Para el pueblo del Nilo, Apophis no era una amenaza distante o simbólica. Su ira se hacía presente en el mundo físico de formas aterradoras. Se creía que los terremotos y los eclipses solares eran el resultado directo de su enfrentamiento con Ra. Cuando la tierra temblaba, no se atribuía a movimientos naturales, sino a las sacudidas de Apophis, al ser herido por la lanza de Set o por las armas de los guardianes solares. Los eclipses eran vistos como instantes de terror absoluto, momentos en los que la serpiente parecía haber devorado el sol a plena luz del día. Durante estos sucesos, sacerdotes y ciudadanos realizaban rituales alzando la voz y golpeando tambores para ahuyentar a la criatura y ayudar a Ra a liberarse. Esta relación entre mito y fenómenos naturales muestra que Apophis representaba todo aquello fuera del control humano. Es la evidencia de que bajo una aparente calma existe una enorme fuerza destructiva que solo puede ser contenida por la voluntad divina y el orden establecido. La fragilidad de nuestra existencia depende de este combate eterno que ocurre en las sombras de la noche. Continuamos nuestro ascenso en el poder divino, conociendo al artesano de la humanidad. Honum es el alfarero divino y el creador de las formas. Es el Dios que dio forma a tu esencia misma. Mientras otros dioses gobernaban desde sus tronos en el cielo, él trabajaba directamente con el barro primordial. Representado como un hombre con cabeza de carnero de cuernos horizontales, encarna al gran diseñador biológico del universo. La fuerza de Yonum radica en su habilidad para moldear cada cuerpo humano junto con su Ka, que es la energía vital o espíritu, antes de que nazcan. Según la tradición, reside en la isla de Elefantina, donde emplea el fértil sedimento del Nilo para dar forma a los niños en su torno de alfarero. Cada ser es único, porque Inum cuida cada detalle con precisión, definiendo no solo la apariencia, sino también las capacidades y la personalidad de cada individuo. Era considerado un protector esencial durante el parto y un aliado de las parteras, ya que se creía que vigilaba que el molde se abriera correctamente para permitir la llegada del alma al mundo terrenal. Sin su constante y silencioso trabajo, el ciclo de la vida simplemente se detendría, dejando al mundo sin nuevas generaciones. Aunque su papel como alfarero es el más conocido, Duanum también ejercía un enorme poder político y económico sobre la tierra de los faraones. Dominaba las inundaciones del Nilo, pues se pensaba que el río surgía de una cueva secreta bajo sus pies en la región de la primera catarata. Tenía la facultad de abrir o cerrar las compuertas de esas aguas, determinando si Egipto recibiría crecidas abundantes o sufriría largos periodos de sequía y hambre. Este aspecto se relata de manera impactante en la célebre Estela del Hambre, donde se cuenta que tras 7 años sin lluvias, el faraón Djoser ofreció grandes tributos a Gnum,
para que permitiera nuevamente el flujo del río. Así, Gnum es el verdadero creador de formas. No solo da forma a los seres humanos, sino también al entorno físico de Egipto. Nos recuerda que la vida depende tanto del espíritu como del manejo sabio de los recursos naturales. Es la deidad que enseña que el destino está en manos de quien controla el origen de todo. Si te apasiona descubrir cómo los antiguos egipcios veían el origen de la vida, deja un comentario con la palabra Egipto para saber que estás disfrutando de este relato. Ahora debemos mirar hacia las orillas del río con temor y respeto. Sobek es el señor de las aguas y la fuerza indomable del Nilo. Es el cazador que pasó a ser guardián de los reyes. Sobek representa la fuerza más primitiva y desbordante de la naturaleza. Ya sea con forma de hombre con cabeza de cocodrilo o como el animal mismo, este dios simbolizaba tanto los riesgos mortales como los beneficios que surgían del gran río. Sobek tenía un papel fundamental en la vida diaria, pues la riqueza del reino dependía enteramente de sus favores. Se creía que el Nilo surgía de su propio sudor, conectándolo directamente con la crecida anual que hacía fértiles las tierras negras. Aunque era temido por su carácter feroz, también se le invocaba como sanador y defensor contra las fuerzas malignas. Su poder físico era clave para proteger a los justos y mantener la paz. Textos antiguos relatan que ayudó a Horus a recuperar los restos de su padre Osiris desde las profundidades acuáticas. Esta doble naturaleza lo convertía en un dios indispensable, un protector que utilizaba su instinto depredador para contener el desorden. En templos como el de Kom-Ombo, los cocodrilos eran considerados sagrados, adornados con joyas y alimentados con los mejores manjares, simbolizando el vínculo directo entre los humanos y el poder divino del agua. Más allá de su culto formal, existía una creencia popular llena de misticismo y riesgo. Se decía que comer carne de cocodrilo permitía a un guerrero apropiarse de la fuerza del dios. No era un simple acto de alimentación, sino un ritual de transformación profunda. Quien lograba cazar y consumir al depredador más peligroso del río, supuestamente obtenía su resistencia, rapidez y ferocidad. Este acto los volvía casi invencibles en combate, pero la práctica generaba opiniones divididas entre los sabios. Por un lado, representaba el mayor honor para un cazador, demostrando su valía ante la naturaleza. Por otro, se interpretaba como un reto directo al poder divino de Sobek. Este canibalismo sagrado refleja la obsesión egipcia por absorber la energía de los dioses. Para convertirse en un líder o guerrero imparable, era necesario apropiarse de la esencia del depredador supremo. Sobek enseña que la fuerza de la naturaleza no solo debe admirarse desde lejos, sino que en ocasiones debe hacerse parte de uno mismo para sobrevivir en un entorno hostil. Llegamos al guardián de la balanza, una de las figuras más icónicas del mundo antiguo. Anubis es el señor de los umbrales y el vigilante de las almas. Es quien determina tu destino más allá de la vida terrenal. Como señor de la muerte, no actúa como un ente oscuro que arrebata vidas de forma cruel, sino como un guía benevolente y un experto en el arte de la inmortalidad. Anubis es el guardián supremo de las necrópolis y el protector de todos los embalsamadores que buscan preservar la carne para la eternidad. Su labor fue fundamental para la cultura egipcia, pues él mismo creó la momificación para recomponer el cuerpo del dios Osiris, estableciendo el método que permitiría a los humanos aspirar a la vida eterna. En la sala de las dos verdades, es el quien calibra la balanza con total exactitud. Con una mirada profunda y serena, juzga el corazón del difunto frente a la pluma de Maat. Si durante su viaje el alma es acechada por fuerzas oscuras, Anubis interviene como defensor, guiándola a través de los complejos y peligrosos caminos del Duat. No es una deidad que inspire temor por la destrucción, sino el compañero más importante al momento de atravesar el umbral hacia lo desconocido. A diferencia de la visión occidental actual, donde el negro simboliza duelo, tristeza y vacío, para los egipcios, este color tenía un sentido completamente distinto y lleno de esperanza. El tono oscuro de Anubis no representaba la muerte en sí, sino el fértil barro del Nilo. Este sedimento dejado por las inundaciones hacía posible la vida al nutrir la tierra seca, siendo el origen de toda la abundancia del reino. Por esta razón, Anubis era representado en color negro como símbolo de renacimiento y fertilidad. Su imagen transmitía la idea de que incluso en la oscuridad de la tumba existía la promesa de una nueva vida radiante. Al cubrir los cuerpos con resinas oscuras y representar al dios con ese color, los egipcios no marcaban un final, sino el inicio de una transformación milagrosa. Anubis es el señor del cambio,
el alquimista divino que transforma la descomposición en eternidad. Nos recuerda que es en la oscuridad más profunda donde realmente nace la vida verdadera. Es momento de conocer al arquitecto del pensamiento y maestro de la magia. Thoth no es únicamente el escriba de los dioses, es la inteligencia que sostiene el orden de todo el universo. Es el gran pensador que convirtió el caos en números, lenguaje y tiempo medible. Thoth rige la magia, la escritura y el control de los ciclos astrales. Su mente es tan prodigiosa que se afirma que no solo dio origen a los jeroglíficos, las palabras sagradas, sino que también determinó con exactitud matemática la posición de cada estrella y planeta en el firmamento. En los mitos, actúa como un mediador perfecto. Cuando las deidades se enfrentan en disputas violentas, él interviene con razonamiento y sabiduría para evitar la destrucción del mundo. También regula el paso del tiempo mediante las fases lunares y mantiene el calendario en equilibrio, garantizando que las estaciones y las crecidas del Nilo sigan su curso natural para el bien de todos. Sin su guía y su constante registro del orden, el universo caería nuevamente en el desorden original de los tiempos antiguos. Más allá de su papel oficial, existe una leyenda misteriosa y oscura sobre el libro de Thoth. Se decía que no era un libro cualquiera, sino un texto prohibido, escrito por el propio Dios, que contenía solo 2 hechizos de un poder inmenso y peligroso. El primero otorgaba a quien lo leyera la capacidad de dominar el cielo, la tierra, el abismo y las montañas, además de entender el lenguaje de las aves, los peces y los animales salvajes. El segundo hechizo era aún más extraordinario, pues permite a un mortal contemplar el sol en plena noche y ver a los dioses en su verdadera esencia divina. Pero este saber absoluto tenía un costo terrible para los humanos. Según antiguas historias, quienes intentaban apoderarse de este libro sufrían destinos trágicos y llenos de desgracia. Thoth castigaba con dureza a aquellos indignos que buscaban acceder a secretos divinos sin la preparación espiritual necesaria. Este relato refleja la creencia egipcia de que el conocimiento es tanto sagrado como peligroso. Es una fuerza capaz de elevar al ser humano hasta lo más alto o hundirlo en la miseria si no posee la sabiduría para utilizarlo correctamente. Entramos ahora en el terreno del protector más controvertido de la historia. Set es el señor del caos y el defensor indispensable del sol. Muchos se preguntan si el personaje más detestado de la mitología puede ser al mismo tiempo el único capaz de evitar la destrucción total. Set es una de las figuras más complejas y malinterpretadas del panteón. Aunque suele verse como un villano por haber terminado con la vida de su hermano Osiris, en realidad no representa el mal absoluto, sino el caos imprescindible para el cambio. Como dios del desierto y de las tierras extranjeras, Set simboliza lo indomable y lo imprevisible. Para los egipcios, el orden sagrado solo puede existir si hay una fuerza contraria que lo ponga a prueba constantemente. Set encarna esa energía rebelde y ese poder físico desbordante. A pesar de su larga lucha contra Horus por el trono, su función en el equilibrio del cosmos era demasiado importante como para desaparecer. Los egipcios lo temían, pero también lo veneraban con fervor. Los guerreros lo invocaban antes de entrar en combate para obtener su ferocidad, y los faraones de la dinastía ramesida lo adoptaron como su protector personal, viendo en su fuerza la capacidad de conquistar naciones. Set es como la tormenta que refresca tras el calor sofocante o el fuego que destruye lo viejo para permitir el renacimiento de lo nuevo. Su faceta más impresionante y heroica se manifiesta cada noche en las profundidades del Duat. Mientras el mundo duerme en silencio, la barca solar de Ra cruza el inframundo para garantizar que el amanecer ocurra. Allí se enfrenta a Apophis, la serpiente del vacío que intenta devorar el sol. Ni siquiera los dioses más brillantes podían sostener la mirada de esta criatura sin caer presa del miedo paralizante. Solo Set poseía la voluntad inquebrantable y la naturaleza salvaje necesarias para enfrentarse a Apophis sin titubear ni un segundo. Armado con su lanza y su rugido ensordecedor, se colocaba en la proa de la barca para debilitar a la criatura con su fuerza bruta y su mirada dominante. Gracias a él, la luz prevalece un día más sobre las sombras. Este relato revela la gran contradicción de Set. El mismo Dios que trajo destrucción al mundo de los hombres es también el protector supremo que evita que la existencia sea devorada por el caos absoluto. Sin su poder salvaje, el sol no volvería a levantarse nunca más sobre el horizonte. Aprovecho este momento para recordarte que dejes un me gusta
si te está gustando este contenido profundo sobre los secretos de los faraones. En el cuarto lugar, encontramos al heredero legítimo de todo Egipto. Horus es el vengador del cielo y el protector eterno de los reyes. Imagina a un guerrero cuya mirada puede encender el amanecer y cuya ira decide el destino de un pueblo entero. Horus no es solo una deidad con cabeza de halcón, es la máxima representación del triunfo de la luz sobre la oscuridad más densa. Es el hijo que enfrentó a la muerte y al desorden para recuperar el trono que le correspondía por derecho de sangre. En el antiguo Egipto, no era únicamente un dios lejano, sino la esencia divina que vivía en cada faraón reinante. Bajo su eterno vuelo como soberano del cielo, Horus simboliza la autoridad divina y el poder real legítimo, que mantiene unido al país. Tras la partida de su padre Osiris, creció oculto en los pantanos del delta, preparándose para el enfrentamiento más legendario de todos los tiempos contra su tío Set. Este conflicto, que se prolongó por muchos años, no fue solo una lucha física, sino una batalla por el equilibrio mismo del universo. Al vencer, Horus se convirtió en el unificador de las dos tierras, estableciendo el ideal del rey valiente, astuto y protector de su pueblo. Su presencia actúa como una barrera infranqueable entre el orden y el caos, garantizando que la armonía prevalezca sobre la discordia. Su grandeza cósmica era tal que los antiguos creían que sus ojos eran los propios astros celestes. El ojo derecho representaba al sol radiante y el izquierdo a la luna plateada. Se decía que si Horus cerraba ambos ojos al mismo tiempo, la oscuridad absoluta cubriría el mundo entero, sumiéndolo en la nada más profunda. Durante su feroz enfrentamiento con Set, este logró arrancarle el ojo izquierdo, destrozándolo en 6 fragmentos distintos. Pero el dios Tot intervino con su sabiduría para reconstruirlo, dando origen a Ludiat, conocido mundialmente como el Ojo de Horus. Este es uno de los amuletos más poderosos que han existido. Este ojo restaurado no solo devolvió la luz a la noche, sino que se convirtió en un símbolo eterno de curación, protección y plenitud total. Horus no es solo un guerrero formidable, es también quien tras ser herido logra recomponerse y regresar con más fuerza que antes. Nos enseña que la verdadera victoria no está en no caer, sino en levantarse y reconstruirse frente a cualquier adversidad que nos presente la vida. Entramos ahora al podio de honor, con el rey del más allá. Osiris es el señor de la eternidad y el juez supremo del destino humano. ¿Qué ocurriría si tu acceso al paraíso dependiera de que tu corazón pesara menos que una pluma de ave? Para los antiguos egipcios, esto no era solo una idea simbólica, sino la prueba suprema ante la mirada penetrante de Osiris. Él es el dios que murió como hombre y renació como el juez absoluto de toda la humanidad. Representa la esperanza máxima, la figura que convirtió el temor a la muerte en la promesa de un nuevo y glorioso renacer en los campos benditos. Osiris no se limita a gobernar el inframundo con mano dura, es la personificación de la justicia moral y la rectitud. Como señor del Duat, preside la sala de las dos verdades, un lugar sagrado donde el tiempo se detiene y la verdad más profunda queda al descubierto. Allí, las almas deben someterse al juicio del corazón, donde cada acción realizada en vida es evaluada. Osiris, con su piel de color verde, símbolo de la vida que brota tras la inundación del Nilo, observa en un silencio solemne. Él es quien decide quién merece alcanzar la inmortalidad y quien será condenado al olvido eterno al ser devorado por la temible Amit. Su presencia aseguraba que, sin importar la posición social o la riqueza tenida en vida, solo la pureza del alma permitía cruzar hacia la eternidad. Antes de convertirse en el soberano del más allá, Osiris fue el primer faraón legendario de Egipto. Se cuenta que heredó un reino sumido en la barbarie más absoluta, y gracias a su sabiduría y benevolencia, enseñó a la humanidad la agricultura, las leyes justas y la música que alegra el espíritu. Fue un gobernante que trajo civilización y paz a todos los rincones, hasta que la envidia de su hermano Set lo llevó a una trágica muerte. Su cuerpo fue desmembrado en 14 fragmentos esparcidos por toda la tierra. Pero su verdadera grandeza comenzó precisamente tras su caída. Su esposa Isis, movida por una magia poderosa y una devoción sin límites, reunió todos sus restos y junto a Anubis, llevó a cabo el primer ritual de momificación de la historia. Al ser reconstruido, Osiris no volvió a la vida terrenal, sino que ascendió a un plano superior de existencia, convirtiéndose en el primer ser inmortal. Este hecho marcó un antes y un después en la mente de los egipcios. La muerte
dejó de ser el final temido para convertirse en un paso necesario hacia otra existencia más gloriosa. Osiris demostró que el orden siempre se impone al caos, y que después de la oscuridad más profunda, siempre surge la luz de un nuevo amanecer para los justos. En el segundo puesto, brilla la luz que impulsa al mundo entero. Ra es el motor de la existencia visible y la fuente de todo calor. Si el sol no fuera una simple estrella, sino un guerrero condenado a morir y renacer cada día de la eternidad. Ra es la deidad que evita que el universo sea consumido por la fría oscuridad total. Representa el origen de toda energía vital y el impulso inicial del tiempo mismo. Su poder es cíclico y está en constante cambio, basado en la transformación continua de la materia que nos rodea. No es solo un emblema solar en el cielo, es el soberano que asegura el ritmo de las estaciones y el paso de los años. Gracias a su movimiento constante en las barcas sagradas, el universo no regresa al estado inmóvil y helado del caos primordial. Su dominio se manifiesta a través del ojo de Ra, una entidad femenina independiente que actúa como su agente ejecutor y como una fuerza devastadora contra cualquier amenaza al equilibrio cósmico. A diferencia de otras deidades que parecen estáticas, Ra no es invulnerable. Nace como un niño pequeño al amanecer, alcanza su plenitud de joven guerrero al mediodía y envejece como un anciano sabio al caer la tarde sobre las pirámides. Este desgaste natural lo obliga a descender cada noche al inframundo, donde debe restaurar su luz, enfrentándose a las fuerzas del vacío. Sin este ciclo constante de muerte y renacimiento, el sol perdería todo su poder, haciendo de Ra el único dios que debe reafirmar su dominio diariamente mediante el sacrificio. Él es la fuerza que convierte el desorden en orden mediante la entrega de su propia esencia divina. Ra encarna todo lo que podemos ver, mientras que otras fuerzas operan en lo invisible. Es el rey del mundo que percibimos con nuestros sentidos, la energía que se siente en la piel durante el día. Un elemento profundo de su mito señala que Ra dio origen a la humanidad a partir de sus propias lágrimas de alegría, conectándonos directamente con su naturaleza divina. Sin embargo, su mayor secreto era su nombre verdadero, una vibración capaz de sostener la existencia misma del cosmos. Según los mitos, ese nombre contenía el código esencial de la creación, y quien lograra conocerlo, podría arrebatarle su poder sobre los cielos. Tras una rebelión humana, Ra decidió retirarse al firmamento, separando el mundo de los dioses del de los hombres, dejando a su ojo como un guardián eterno, encargado de vigilar la justicia en la tierra. Antes de revelar al número 1, escribe en los comentarios cuál de estos dioses es tu favorito y por qué. Finalmente, en el puesto número 1, llegamos al supremo oculto. Amón es el poder absoluto e invisible que lo abarca todo, como vencer a un enemigo que está presente en todo lugar, pero que no puede percibirse con los ojos. Amón no era simplemente una deidad más, era la energía invisible que mantenía cohesionada la estructura entera del universo egipcio. Encarna el punto más alto de la teología por su naturaleza intangible y misteriosa. A diferencia de otros dioses ligados a elementos materiales como el agua o la tierra, él es el aliento vital, la fuerza primordial que hace posible cualquier movimiento en la creación. Amón es un dios que surge por sí mismo, apareciendo desde el caos antes de que existiera el tiempo. Su esencia se define como aquel que está en todas partes al mismo tiempo. Desde el punto de vista de los sacerdotes, es el uno que se multiplica en millones, siendo el resto de los dioses manifestaciones de su voluntad infinita. Es el impulso detrás de Maat, asegurando que las estrellas sigan su curso y que los ciclos de la vida continúen sin detenerse. Sus designios eran la ley misma del cosmos, y se creía que su aliento sostenía la separación entre el cielo y la tierra, para evitar el colapso de la existencia. Durante el Imperio Nuevo, fue el centro absoluto de la civilización, influyendo en decisiones políticas y conflictos militares sin mostrarse directamente nunca. No actuaba de forma física, sino a través de una voluntad invisible que definía el destino de los reinos y de los faraones. Es la mente que precede a la materia, el creador de las leyes que rigen la realidad antes incluso de la aparición de la primera luz. Amón es la causa primaria que sostiene el universo desde lo imperceptible, siendo la voz silenciosa que guía el interior del ser humano. Su nombre significa, literalmente, el oculto. Los egipcios creían que su esencia estaba formada por un material divino que vibraba en una frecuencia imposible de ver para el ojo humano limitado. Se decía que se creó a sí mismo, mediante un grito primordial, una explosión que dio inicio a la vibración de toda la materia. También podía manifestarse como una serpiente invisible
que protegía el huevo del mundo frente al caos amenazante. Su verdadera identidad era un enigma incluso para los demás dioses, que lo llamaban el dios sin rostro por su capacidad de ser todo y nada a la vez. En la ciudad de Tebas se advertía que pronunciar su nombre secreto podía destruir la realidad misma, por lo que se utilizaban solo títulos respetuosos en su lugar. Su sombra era la noche que nos cobija, y su aliento el viento fresco del desierto. Su forma auténtica era una luz oscura, perceptible solo para el alma que ha logrado liberarse de las ataduras del cuerpo. Sus sacerdotes empleaban cantos en frecuencias específicas para conectarse con su esencia invisible y obtener su favor. Su poder no conoce límites de tiempo ni de espacio, siendo el único Dios imposible de destruir u olvidar mientras exista el aire que respiramos. Egipto es eterno, porque sus dioses siguen viviendo en estas historias que han sobrevivido a los milenios. Estas leyendas son apenas el inicio de un conocimiento profundo que aún estamos descubriendo bajo las arenas del desierto. Si te ha gustado este ranking de los 10 dioses más poderosos, no olvides suscribirte a Imperio de los Faraones y dejar tu me gusta, para que sigamos explorando juntos los misterios del Nilo. ¿Cuál de estas divinidades te ha impresionado más? Nos vemos en el próximo video para seguir descifrando los secretos que los faraones dejaron escritos para la eternidad.